Yolanda Ruiz en RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Nos acompaña a esta hora en RCN Radio la teniente retirada del Ejército, Jaime Muñoz, quien denunció, recordemos, al director de inteligencia de la misma institución del Ejército, el general Mario González Lamprea. Lo denuncia por abuso sexual violento. Los hechos ocurrieron en el año 2017. El oficial entonces estaba en el cargo de coronel. Ha contado ya la teniente lo que ocurrió. Y fíjense ustedes que después de que ella ha dado su testimonio, que se conoció en la emisora La W, pues se pronuncia la fiscalía, revisa el caso, dice que fue un caso que se archivó, estuvo archivado durante un mes, luego se pronuncia la Procuraduría. Es decir, una vez que se conoce públicamente el hecho, se mueven un poco los organismos de control. No lo habían hecho antes, a pesar de que ella había establecido esa denuncia. Queremos hacerle un par de preguntas a la teniente a propósito de lo que dijeron sus superiores en ese momento y de a quién le reportó ella en ese momento este hecho, porque han pasado ya varios años, 4 años desde el episodio, y no hay justicia en este caso todavía. Teniente, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Hemos dicho aquí públicamente, y se lo quiero decir a usted, que hay mucha valentía en su denuncia, porque no es fácil abordar esta denuncia en público. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, Yolanda, muchísimas gracias por interesarte en mi caso. Yo quisiera aclarar primero que todo que esto no fue un acto de acoso sexual, sino de acto sexual violento, que fue mucho más grave. No es tanto el que este señor me dijera algún comentario sexista, sexual, sino que este señor atentó contra mi dignidad. Un acto sexual violento. Ahora, ¿qué pasó después de ese episodio? ¿Usted a quién le reporta este episodio? ¿Ante quién plantea la queja? Si es dentro de la institución y luego fuera de la institución en quienes deben investigar. ¿Con quién habló usted de este caso? Yolanda, mira, la primera persona que yo le comuniqué lo que me había sucedido fue a mi coronel Solarte, mi comandante de batallón en su momento. Él hizo lo pertinente, avisó a sus superiores, pero sin embargo yo fui donde el comandante de las fuerzas militares en su momento, mi general Mejía, y solicité hablar con él del caso. ¿Y pudo hablar con él? Sí. Hacía unos meses habían hecho una reunión con la mayoría de las mujeres de ejército, donde mi general Mejía nos ofreció su apoyo en cuanto a cualquier problema que tuviéramos de forma pues muy amplia. Lo que necesitáramos con él, digamos que íbamos a encontrar un apoyo. Yo hablé con él, saqué cita, y él, al recibirme, lo que me dice es, bueno, cuénteme qué le pasó. Entonces comencé a contarle. Yo estaba demasiado afectada porque eso había sucedido hace unos 6 días. Cuando me dice, bueno, ¿y usted dónde estaba? De una forma muy, muy brusca para un caso de estos. En el momento que yo le estoy contando, se me agúa la voz y me dice, si usted va a llorar, se sale de mi oficina y así no la voy a escuchar. Entonces yo ahí entendí que ahí no me iban a ayudar. Terminé mi relato y me dijo, ¿tiene algo más para hablar? Entonces le dije, no, mi general. Me dijo, puede retirarse. ¿Y después de eso hizo algo el general Mejía? ¿Supo usted? Si abrieron una investigación interna, si le preguntó en ese momento al coronel Mario González Lamprea alguna cosa, ¿hubo algo más o simplemente allí terminó? Yolanda, allí terminó. Yo ese mismo día radiqué en ejército mi denuncia, el oficio remisorio donde yo informaba lo que había pasado, y 2 años después vinieron a citarme en el CAIMI, donde trabajaba el general González, para pedirme indagatoria. Luego, mucho tiempo después, me enteré que pues ellos son amigos. Entonces, pues ahí entendí por qué nada se movió. Después de que hace la denuncia y que la hace directamente con el comandante de las fuerzas militares, ¿cambió en algo su situación dentro de la institución? Es decir, ¿hubo algún tipo, si se quiere, de persecución, de problemas? ¿Esto quedó en silencio? ¿Alguien más se pronunció? ¿Alguien más la llamó antes de que pasaran esos 2 años para que ampliara su declaración? No, quedó en silencio. Eso quedó en silencio, nadie hizo nada.
finalmente después como en el mes de diciembre, yo logré hablar con mi general Gómez Nieto y pues de él sí obtuve ayuda y comprensión y sentí que había alguien que me apoyaba. ¿Y él qué le dice? Que investigan, que van a investigar, que la apoyan en la investigación. ¿Cuándo presenta usted ante la fiscalía la denuncia o cuándo se presentan los hechos en la fiscalía? No, lo que me dice mi general Gómez Nieto es que él va a estar muy pendiente de mí. Incluso yo salgo trasladada para el hospital militar en apoyo pues con base en el apoyo que él me dio. Pero en cuanto a la investigación, nada, nunca avanzó. Es decir, el apoyo que recibe es salir del lugar en donde estaba, porque usted ahí seguramente tenía contacto permanente con el general Mario González Lamprea. ¿Era permanente el contacto? Sí, finalmente él era el comandante de mi jefe. Claro, era un superior. Exacto, él iba a estar, yo iba a estar bajo el mando de él y la idea era que eso ya no pasara más porque había pasado un hecho personal. Eso fue ya no un acto del servicio, sino fue algo personal y pues ya no se consideraba justo que yo estuviera bajo el mando de él. Claro, y ahí entonces usted dice es una ayuda porque me sacan de este lugar en donde pues el general, en ese momento coronel Mario González Lamprea, pues era su superior porque era el jefe de su jefe. Entonces pasa al hospital militar y allí hay un poco de respiro. Pero entonces para precisar un poco los detalles, teniente en retiro Jamie Muñoz, usted entabla una denuncia y hay una apertura de investigación interna. Pero luego también hay una apertura de investigación en la fiscalía. ¿Esa cuándo la abren? ¿O cuándo se presenta esa denuncia? Yo denuncié en fiscalía el 9 de noviembre. ¿Eso es cuántos días después del hecho? 7 días después. ¿Por qué? El hecho sucedió el 2 de noviembre, si no estoy mal era un viernes. Fin de semana no recibían denuncias. El lunes me fui para Palo Quemado en compañía de mi capitán López. Ahí no era. Al otro día me reuní con una abogada. O sea, pasaban los días y no daba con el lugar donde de verdad me iban a recibir la denuncia, que finalmente fue en Caibas, y allí ya, pues bueno, me recibieron la denuncia y me verificó medicina legal. Le hicieron el examen de medicina legal. El asunto es un examen de medicina legal 7 días después. ¿Qué le dice medicina legal? Porque han pasado varios días por las dificultades, como nos cuenta, de poner la denuncia. ¿Dónde debo ir? ¿A quién debo acudir? Sí, bueno, finalmente, Yolanda, medicina legal no puede hacer gran cosa porque no hubo un acceso carnal. Entonces, lo que hacen es que me mire un psicólogo, que me verifiquen cómo estoy yo anímicamente, no físicamente, porque finalmente es imposible que las huellas permanezcan en mi cuerpo inclusive después de 3 horas. O sea, eso es imposible. Claro, es que estamos hablando de hechos que para medicina legal es difícil establecer inmediatamente y posteriormente, y si en este caso habían pasado 7 días. Pero bueno, reciben la denuncia y a partir de ahí, ¿qué pasa con la denuncia en fiscalía? Porque nosotros nos hemos enterado que estuvo durante un año archivado el caso, luego lo reabrieron nuevamente. Sí, tengo entendido que lo reabrieron por solicitud del Ministerio Público. Yo me enteré que lo habían archivado cuando me llega a la casa un archivo de revocatoria de archivo. Cuando me llega un documento de revocatoria de archivo. Ahí yo me enteré que el caso estaba archivado hacía un año y que lo habían reabierto por esa solicitud. Es decir, nunca fue notificado del archivo y estuvo casi un año, es lo que nosotros entendemos, casi un año, desde el 2019, noviembre del 2019 hasta el 2020 finales, que estuvo archivado, es decir, que no se movió absolutamente para nada. ¿Qué ha pasado ahora, teniente, cuando usted sale públicamente a hacer la denuncia y se pronuncia la Fiscalía, se pronuncia el Ejército, se pronuncia la Procuraduría? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha movido el caso? ¿La han vuelto a llamar? ¿Ha tenido comunicación con alguien? No, lo que sé es tristemente solamente por ustedes, por los medios, de que la Procuraduría inició una investigación, pero a mí Ejército no me ha enviado ninguna comunicación, Fiscalía tampoco, nada. Ni a sus abogados tampoco. Suponemos que alguien le está ayudando a llevar este proceso. Sí, señora. Sí, pero no hemos recibido ningún tipo de comunicación.
y han pasado ya varios días y se han pronunciado públicamente con comunicados y todo esto y dicen que van a seguir el caso, pero formalmente no se han comunicado con la teniente retirada del Ejército, Jamie Muñoz, quien denunció, recordemos, al general Mario González Lamprea por abuso sexual violento, por hechos ocurridos en el año 2017. ¿Sabe usted o le informaron a sus abogados la razón del archivo del proceso y la razón por la cual luego desarchivaron y lo volvieron a sacar? No, inclusive nosotros pasamos un derecho de petición solicitando el porqué de la revocatoria, el porqué el Ministerio Público solicitó esto. Y no se sabe hasta este momento qué fue lo que pasó, por qué archivaron o por qué lo volvieron a sacar. Y es poco lo que se conoce sobre el caso. ¿Qué tanto ha avanzado el caso? ¿Han llamado testigos? ¿Ha declarado ya usted frente a la Fiscalía? Además del examen de medicina legal, dijéramos, ¿el caso avanzó de alguna manera? Sí, en su momento me citaron a ampliación, citaron a algunos testigos, citaron a mi coronel Solarte, citaron a mi capitán López, pero llegó un momento en que no se volvió a mover más. ¿Alguno de ellos dio testimonio de lo que pasó? ¿Alguno podía saber lo que ocurrió? Es decir, ¿alguno respaldó su versión, lo que usted había contado? ¿Usted tuvo oportunidad de hablar con ellos después de los hechos, en fin? Yolanda, mira, finalmente eso fue digamos que un delito a puerta cerrada. Pero yo inmediatamente entré en sí de nuevo. Yo comuniqué inmediatamente a mi coronel Solarte. Y a pesar de eso no pasó nada. O sea, se comunicó, inmediatamente pasó el hecho, pero a pesar de eso no hubo ninguna decisión, ni ninguna decisión inmediata de decir, bueno, vamos a tomar acciones en este caso. Nada. Teniente, ¿sabe usted si hay otras mujeres en el ejército que hayan vivido lo que usted vivió? Sí, lastimosamente cuando salí al aire la primera vez recibí muchos mensajes de apoyo y también algunos mensajes de mujeres que les ha pasado pero tienen miedo de denunciar, prefirieron retirarse, quedarse calladas. Porque no es fácil, por supuesto, y eso le quería preguntar, teniente, también, no es fácil poner esto en el escenario público. ¿Cómo se ha sentido usted estos días, ahora que su caso ha trascendido públicamente y que otras mujeres dicen, a mí me pasó también, pero al mismo tiempo los detalles de lo que le ha ocurrido, en este caso de abuso sexual violento que usted está denunciado, pues se ponen en el escenario y quedan los reflectores encima? ¿Cómo se ha sentido estos días? Yolanda, mira, es muy decepcionante como víctima cumplir con un procedimiento que me indican mis superiores como denuncie, pase el oficio, haga lo que tiene que hacer, pero que nada pase, esperar tanto tiempo, decidir salir a los medios, revivir esto es doloroso para mí porque siempre he sido una mujer fuerte, una mujer que dice, no, yo puedo con todo, y saber que alguien se sobrepasó conmigo y no pasó nada, es demasiado doloroso. Es demasiado fuerte, por supuesto. Usted ya está en retiro. ¿Cuáles eran sus expectativas en el ejército, teniente? ¿Sus planes cambiaron después de este episodio? No, total, Yolanda, porque digamos que cuando yo entré al ejército entré enamorada de mi inteligencia, entré enamorada de todo. Y incluso yo decía, no, si a mí me toca patrullar, yo patrullo. Y pues finalmente salir de la institución donde uno entra con un sueño es volver a empezar de cero. Y aunque pues digamos mis padres me dicen, estás joven todavía, podemos volver a empezar, ha sido complicado, pero pues se sigue adelante, ¿no? Digamos que esto no ha acabado con mi vida. Esto me demuestra que se puede con esto y mucho más. Esto no ha acabado con mi vida, por supuesto que no, teniente. Ahora, en el momento en que decide retirarse, ¿por qué decide retirarse? En el 2019, mucha gente me decía, no, el coronel no va a ascender. Yo decía, finalmente, si él ya no está, yo puedo seguir con mi vida dentro del ejército. Hay que pasar la página y seguir adelante, pero cuando yo veo que él asciende y asume el cargo de comandante de toda la inteligencia, dime qué puedo pensar yo para mi carrera en la inteligencia. Finalmente yo salí del sistema cuando salí para el hospital militar.
ya no hacía parte del sistema de inteligencia, estaba más tranquila, pero uno como hombre y mujer de inteligencia tiene sueños, tiene digamos que algunas metas por cumplir en su arma, y ya no poderlo hacer y saber que mientras él esté, yo no puedo estar en el sistema, o sea, ¿para qué seguir? ¿Para qué Se seguir? entiende. Claro, que se entiende que usted tenía pues unos sueños de seguir en el trabajo de inteligencia, que es lo que le gustaba, en donde esperaba crecer y avanzar. Estamos hablando con la teniente retirada del ejército, Jamie Muñoz, quien denunció en el año 2017 al hoy general Mario González Lamprea, entonces coronel, por abuso sexual violento. La pregunta también, teniente, es, en el momento del ascenso del entonces coronel y su ascenso a general, ¿no había esta investigación abierta internamente sobre su denuncia? Me citaron exactamente 2 semanas antes a indagatoria, lo que te decía. 2 años después de yo haber puesto la denuncia y haber informado a Ejército. 2 semanas antes de que del proceso de ascenso del general. Sí, 2 semanas antes del proceso de ascenso. ¿Y qué pasa con esa investigación interna después de que usted da la declaración? ¿Qué pasa con esa investigación? Absolutamente nada. Pero se archiva, todavía está abierta, se cerró. Nunca me indicaron qué pasó con la... O sea, ¿a hoy no sabe qué pasó con esa investigación interna? No, Yolanda. Lo que está claro es que el coronel ascendió, de modo que la investigación, suponemos, pues no llegó a mayores ni llegó a ninguna sanción. ¿Usted volvió a conversar con él? ¿Sí? No fue de importancia para ellos que yo dijera o no dijera algo. O sea, finalmente lo que buscaban era que él ascendiera. Ahora, ¿volvieron a conversar alguna vez con el general Mario González Lamprea después de este episodio que usted ha relatado? No, Yolanda. Solamente lo vi en una ceremonia en el mes de diciembre en Yopal, donde yo trabajaba, pero no cruzamos palabras. Y ahora, después de que se ha conocido públicamente el episodio, ¿ha tenido algún contacto con él? ¿Algún mensaje que le haya llegado a alguien de su entorno? No, solo a mi novio, hoy mi esposo. Unos años atrás buscaron persuadirlo para que yo desistiera de la denuncia. ¿Qué tal? Y trataron de que usted desistiera y la buscan a través de su esposo, de quien era su novio, su esposo hoy. ¿Qué dice él? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido el manejo en familia, con su pareja, con su esposo, de una situación tan compleja? No, incluso cuando yo lo conocí, a mí ya me había pasado esto. Y pues desde un principio le comenté, porque yo sabía que, digamos que uno se vuelve como el bicho raro, porque todo el mundo sabe que la denuncia está, todo el mundo sabe lo que pasó, pero todo el mundo se hace el de los oídos sordos. Entonces yo lo primero que le dije es, me pasó esto, tengo un problema con tal persona y pues sinceramente no quiero que esto te afecte a ti. Y me dijo, no, vamos para adelante, pues quiero estar contigo y no importa lo que pase. Y siempre ha sido así, yo siempre he obtenido total apoyo de mi esposo. ¿Él es militar también? Sí, él en este momento es mayor. ¿Algún problema para él, alguna dificultad por cuenta justamente de que usted decide hacer pública esta denuncia? ¿Lo conversaron, lo hablaron? ¿Cómo llegan a la decisión de hacer pública la denuncia que usted ya había hecho en las instancias correspondientes, en la fiscalía, internamente, habla con sus superiores, pero lo hace ahora a través de los medios de comunicación? ¿Qué significa esto para ustedes y qué significa esto para su esposo que sigue en la institución? No, es un paso difícil. Y lo que te digo, él me ha apoyado, pero sin embargo él ya pidió el retiro. Esto es una situación complicada donde a él lo trasladaron a San Vicente del Caguán. Ha sido un año sin verlo. No, o sea, de verdad que no es justo para una familia que hasta ahora se está conformando que lo separen por temas como este. Claro. ¿Y ustedes consideran que esas decisiones, el traslado y todo eso puede estar relacionado justamente con la denuncia que usted hizo y con el hecho de que hayan intentado a través de él que usted retire la denuncia? Totalmente. Muy difícil la situación.
Muy difícil, teniente, y creemos que es muy valiente su decisión. ¿Alguna de las mujeres que se ha comunicado con usted después de haber hecho público su caso está dispuesta a dar testimonio? ¿Alguna de ellas ha relatado haber sido víctima de la misma persona? No, Yolanda, de la misma persona no, y tampoco están dispuestas a hablar. Nadie más quiere hablar. ¿Son mujeres que siguen en la institución? Una se retira y otra sigue activa, pero no van a hablar del tema. Y se entiende lo difícil que es, teniente, hacer una denuncia de estas características. A mí me llama la atención, se lo digo sinceramente, que nadie la haya contactado hasta el momento, de ninguna institución. ¿De ninguna parte la han contactado? ¿De ninguna entidad del Estado? No, Yolanda, nada, absolutamente nada. Como siempre ha sido, nunca me han avisado que lo archivan, nunca me han avisado nada. Lamentamos eso, teniente. Lamentamos que el Estado no le responda como debe ser a las víctimas de violencia sexual. Porque aquí hay un caso que se pone en evidencia. El Estado no ha respondido, ni en su momento, ni en los últimos 4 años, ni después de que la teniente en retiro, Jamie Muñoz, ha hecho pública su denuncia a través de los medios de comunicación. Tampoco la han contactado, tampoco la han buscado, tampoco han averiguado con ella cómo va su caso y cómo va la investigación. Ojalá que se avance en este caso. Y aquí, teniente, le queremos decir que vamos a seguir con el ojo puesto sobre su caso y que la vamos a ayudar en lo que se requiera. Cada vez que usted necesite hacer denuncia pública, aquí estamos. Y obviamente que al general Mario González Lamprea le corresponde tener un debido proceso, ni más faltaba. Pero los organismos del Estado tienen que atender a las víctimas, a quienes denuncian, en este caso, abuso sexual violento, y tienen que hacer las investigaciones tanto en lo disciplinario como en lo penal. Esto no puede quedar allí. No puede quedar el silencio, el manto de silencio que lo cubre todo. Y ojalá a las mujeres que han sido víctimas de abuso dentro de las fuerzas militares que puedan denunciar y que tengan los entornos seguros para denunciar, porque ese es el problema. Lo que nos cuenta la teniente es que no ha tenido un entorno seguro para denunciar. Me parece muy grave lo que nos ha contado el general Mejía, en su momento comandante de las fuerzas militares, que le dijo que si iba a llorar más bien se fuera de su oficina. Ella le cuenta toda la historia y él no hace nada, no mueve un dedo. Es muy delicado. Teniente, muy valiente, de verdad, muy valiente, y aquí vamos a seguir de cerca este caso que se debe investigar en todas las instancias. Ha sido usted muy generosa con los oyentes de RCN Radio por hablar nuevamente de un tema que sabemos le duele, le golpea muchísimo y le afecta muchísimo como víctima. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos de cerca el caso. Yolanda, muchas gracias a ti. Es la teniente retirada del Ejército, Jamie Muñoz. Ella denunció al hoy director de inteligencia, general Mario González Lamprea, por abuso sexual violento en hechos ocurridos en el año 2017. Ella dice que logró poner la denuncia 7 días después, por las dificultades de saber dónde ponía la denuncia, en el caso de la Fiscalía. Dice que internamente le reportó a su jefe inmediato, y no solamente eso, le reportó al entonces comandante de las fuerzas militares, que me parece que este es un componente absolutamente clave de la denuncia, y muy grave, María Elvira. El comandante de las fuerzas militares, ella dice, fue brusco con ella, con una víctima de abuso. Ojo. No podía llorar, Dios mío. Si usted se va a poner a llorar, se va de mi oficina. Pues si estamos hablando de una mujer que fue abusada, general, ojo pues. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Ella dice que 2 años después la llamaron para dar una declaración, y que eso fue 2 semanas antes del ascenso del general. No sé si necesitaban chulear de alguna manera en esas formas la investigación para poder darle el visto bueno al ascenso del general. Y lo que dice ella es que fue a puerta cerrada, entonces finalmente ella sabía, en una organización tan jerarquizada, tan machista como es el Ejército, pues se iba a hacer la palabra de ella contra el general, y ella seguramente y legítimamente pensó, mi palabra no vale nada, porque dice ella, no tenía marcas evidentes de nada, no tenía, era mi palabra, lo único que... Es que además eso, digamos, es en un el caso asco. de ella y de todas las mujeres abusadas. Es un asco es que lo que corre pasa. La carga de la prueba, le corre a la víctima. Claro, pero inclusive en algunas tienen la prueba porque si ha habido contacto sexual, digamos, podía haber pruebas si ha habido rasguños o golpes o cosas. Ella dice aquí no hubo una agresión, pero no dejó marcas. Entonces terminaba siendo una cosa a puerta cerrada, donde era la palabra de un subalterno frente a un superior, amigo del comandante general de las fuerzas. Entonces ahí llevaba todas las de perder, y además, como aquí no se puede hablar más del Ejército porque entonces es lesionar la institución y los héroes de la patria, entonces es una cosa de una defensa de la institucionalidad, donde la crítica, la autocrítica, la levantar y buscar la basura debajo del tapete no cabe. Oiga, y yo es digo una de vergüenza. verdad,
Esta mujer hace la denuncia en medios de comunicación con lo que eso significa para la víctima, Sí, ¿no? Porque y es no- que y nadie reacciona. ninguna víctima quiere ponerse en el reflector, ninguna. Aparece en el reflector por una decisión, porque esto está dormido, esto está callado, y ella decide hablar. Bueno, entonces ella queda allí. Ya han pasado varios días Y nadie habla con él, nadie se... y nadie. Ni Pero la cuando digo fiscalía. nadie es, yo no veo ni siquiera a la secretaria de la mujer haciéndole una llamada a esta mujer para la No, preguntarle. la Fiscalía, canciller, ni la nada. ¿Qué ha pasado? la canciller que tiene a su cargo los asuntos de género, Nadie. el comandante del ejército, el comandante, el inspector fiscal, del ejército, la el fiscal Procuraduría, de la la Nación, Procuraduría, la procuraduría. que está en manos de una mujer, además. Dios santo, sí, qué indolencia, Es la indiferencia. qué indiferencia, qué anomia con las víctimas y su sufrimiento. Pues aquí vamos a seguir de cerca el caso de la teniente en retiro, Jamie Muñoz. Nos dice ella que hay por lo menos 2 mujeres más que la contactaron posteriormente del ejército, víctimas de otras personas. Además, una de ellas ya se retiró de la institución, la teniente se retira de la institución también como consecuencia de lo que le ocurrió. Otra más sigue en el ejército, ninguna de ellas quiere denunciar, porque saben lo que significa, porque la víctima al final termina siendo revictimizada. Son las 8:44 en RCN Radio.